Amén. Dios te bendiga, Ángel, a ti y a toda la audiencia que está conectada con nosotros en Maranata Radio Ministry a través de todas las plataformas. Para nosotros, ¿verdad? Es un gran honor, un placer estar con ustedes en esta tarde y damos gracias siempre al Señor por la oportunidad que nos brinda. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, hermano Jeremías Morales de la iglesia, amén, ahí en Patilla, iglesia Mahanaín, y nos gozamos de que, ¿verdad?, formé parte de esta familia de Maranata, hermano, cumpliendo con un rol muy importante que, gloria al Señor, la palabra profética y el cumplimiento profético, gloria al Señor, que nos mantiene siempre al día con relación a todo lo que está ocurriendo y el significado que tiene ello, amén, en el contexto bíblico. Gloria al Señor. Hoy tiene tema abierto, hoy va a hablar conforme Dios le dirija, hoy va a hablar conforme, ¿verdad?, el Espíritu Santo a Dios le ha inquietado, y nosotros vamos a estar aquí, amén, gloria al Señor, en la expectativa de lo que Dios va a seguir hablando a través de su palabra. En esta ocasión, el labio de nuestro hermano el pastor Jeremías Morales. Pastor Jeremías, adelante, Dios le bendiga y Dios le use de una manera poderosa. Amén. Dios te bendiga mucho a ti y a toda la audiencia. Saludamos a todos los ministros de Amén, de Maranata Radio Ministry, todos los ministros que están a través de las diferentes plataformas, Ángel, conectado con nosotros en esta tarde del Señor. Saludamos a todos los amigos, a toda la audiencia que está conectadita con nosotros en esta hora para escuchar palabra del Señor. Saludamos al cuerpo de Cristo, maestros de escuelas bíblicas, evangelistas. Amén, a toda la gente que de una u otra manera trabaja para adelantar, ¿verdad?, el trabajo, la obra encomendada, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Nosotros estamos contentos de la oportunidad que Dios nos da de estar con ustedes. Saludamos a todas las personas que se están conectando con nosotros. Les exhortamos a que puedan compartir a través de las redes sociales. Saludamos a todos esos hermanos que están ya conectados. Amén. Le pedimos que de una manera, ¿verdad?, pueda usted compartir en estas redes sociales para que más vidas puedan escuchar lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Sabemos que esta palabra no torna atrás vacía. Damos gracias a Dios por ella, por toda la audiencia, los hermanos que están conectados, puedan recibirla. Te damos gloria, te damos la honra a ti. Si hay alguna vida que necesita el toque de sanidad, el toque de liberación, puedas recibirlo a través de tu Santo Espíritu. Damos toda gloria y toda honra a ti. Te pedimos que no nos quites, sino que nos ponga, porque reconocemos y sabemos que toda la gloria y la honra es tuya. Padre amado, abre los corazones, el entendimiento para que podamos, Dios del cielo, estar apercibidos de lo que tú quieres traer a nuestro corazón, de lo que tú quieres traer a nuestras vidas en esta hora. Dándote gracias por todas las cosas y reconociendo que tú eres el soberano Dios, Padre amado, para la gloria de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aunque el hermano Ángel Figueroa, gloria al nombre del Señor, cual amamos y, ¿verdad?, respetamos, le saludamos a él, a toda la administración y la gerencia de Maranata Radio Ministry, y ya hemos saludado, ¿verdad?, protocolarmente a todos los pastores y ministros, y tenemos un mensaje de tema abierto. Gloria al nombre del Señor, habiendo orado, habiéndolo presentado, gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Pentecostal Mahanaín de Patillas, Puerto Rico. Gloria al nombre del Señor, que estén conectaditos con nosotros, y a todos los hermanos que, de verdad, de una u otra manera son parte de este cuerpo a través de las diferentes iglesias. Gloria al nombre del Señor, vidas que guardan la fe juntamente con nosotros. Aunque tenemos un tema libre, no queremos, ¿verdad?, en cierta manera siempre pues traemos la palabra de una manera. Yo sé que mucho pueblo que se conecta porque quiere escuchar de lo que está sucediendo, y yo quiero traer algo, aunque vamos a estar trayendo una palabra de tema abierto. Gloria al nombre del Señor. Estamos ya a horas de terminar, amén, el 2020. Estamos ya a horas de terminar el 2020. Gloria al nombre del Señor, y de recibir un nuevo año donde muchas personas, gloria al nombre poderoso de Jesucristo, tienen unas expectativas, tienen unas esperanzas, humanamente hablando. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo unos procesos, bendito el nombre de Jesucristo, a través del planeta Tierra, donde hay muchas personas que, en cierta manera, después de que el 2020 entró, gloria al nombre del Señor, después que este año 2020 entró y arreció a través, ¿verdad?, de una pandemia global, una peste mundial que estamos, ¿verdad?, padeciendo en este momento, donde nosotros hemos estado predicando la palabra a través de diferentes programas, diferentes redes, plataformas, a la iglesia, percibiendo, trayendo un mensaje de despertar a la iglesia, trayendo un mensaje de conciencia profética a la iglesia, de que la iglesia no existe para cumplir solamente un requisito social.
Nosotros tenemos la labor de predicar el evangelio, nosotros tenemos la labor de pronunciar esta palabra de verdad y también tenemos la labor de que las personas puedan conocer a Cristo a través de nuestras vidas y también suplir necesidades sociales, no solamente espirituales, sino también a través, ¿verdad?, de estas obras que estamos viendo en estos videos, llevando alimentos, las viudas, los niños, los necesitados, para que, ¿verdad?, esta palabra complemente, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros no nos salvamos por las obras, pero la fe tiene que ir acompañada de obras. Y las obras, aunque sabemos que no son para salvación, sabemos que acompañan y que el mundo puede ver el amor y la misericordia de Jesucristo a través de las obras que nosotros podemos hacer. Entonces, hablando sobre esto, nosotros hemos entrado en un año que ya está a punto de terminar y donde mucha gente tiene esperanza de que cuando el 2020 termine en el día de mañana, las cosas van a cambiar porque simplemente va a entrar un nuevo año, un año, gloria al nombre del Señor, en el calendario 2021 y la esperanza del hombre natural, la esperanza del hombre que no conoce las cosas espirituales, la esperanza del hombre secular es que cuando termine el año mañana a las 12 de la noche en los países, entonces el panorama va a cambiar. Y yo lamentablemente, gloria al nombre del Señor, el mensaje que traigo no es un mensaje como a muchas personas en este tiempo les gusta escuchar, un mensaje que sazone el oído, un mensaje que le diga que el 2021 va a ser un año de gloria, que va a ser un año de grandes bendiciones, aunque verdad el Señor siempre nos bendice, aunque el Señor siempre está con nosotros. Nosotros no podemos decir esto porque nosotros conocemos cuál es el libreto profético, nosotros sabemos qué dice el guión de la película, nosotros conocemos qué es lo que la palabra dice acerca de estos tiempos y sabemos que la palabra habla de que estamos viviendo el principio de dolores y que los dolores de parto agudizan. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque la gente está ansiosa, desesperada porque el 2020 pase en el día de mañana, augurando, ¿verdad?, de que ya el 2021 va a dar un cambio transicional, pues las malas noticias para esa gente que yo les tengo es que el 2021 va a llegar, pero que el plan profético de Dios no se va a detener, el plan profético de Dios no va a cambiar por el 2021 haber llegado, sino que el plan de Dios profético de estos tiempos finales va a seguir en transición, va a seguir en progresión, va a seguir cumpliéndose la palabra literalmente. Cuando comenzó este año 2020, gloria al nombre de Jesucristo, que se despidió en diciembre del 2019, mucha gente tenía muchos planes para este año, planes de negocios, planes de viaje, muchas resoluciones que se hicieron y la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor, nos enseña que todas las cosas, los planes que nosotros vayamos a ejecutar, pronunciemos si así Dios lo quiere, si así Dios lo permite, gloria al nombre del Señor. Y esta, amén, etapa de nuestras vidas que estamos viviendo como sociedad, como país, como planeta, nos enseña que quien tiene el control, quien tuvo el control de los tiempos, quien lo tiene y quien lo tendrá, es el Señor Dios Todopoderoso. Y que aunque nosotros a veces pensamos y planificamos, quien realmente ejecuta es Dios. Dios, gloria al nombre del Señor, ya nos había advertido por medio del guión de la palabra, del tiempo profético que se avecinaba sobre la tierra. Lo que pasa es que aunque nosotros hemos estado predicando a través de los tiempos y las plataformas sobre el arrebatamiento de la iglesia y sobre los tiempos proféticos, nosotros no pensábamos, no veíamos venir una pandemia global tan rápido como esta pandemia que estamos viviendo. No solamente, gloria al nombre del Señor, estamos viviendo bajo esta pandemia, esta enfermedad global que está azotando, ¿verdad? Donde tantas personas están muriendo, tantas personas se están contagiando con esta enfermedad, sino que también estamos viendo los terremotos. En el día de ayer yo miraba las noticias, un terremoto de magnitud de 6.5 en Croacia, donde hemos estado viendo todos los meses diferentes lugares siendo abatidos por los terremotos y aunque nosotros, gloria al nombre del Señor, somos humanos y tenemos, ¿verdad?, esta parte humana donde nos afligimos por lo que estamos viviendo, nos afligimos por lo que estamos viendo, sabemos que tenemos de Dios una morada, un edificio celestial no hecho de manos, que tenemos mejores promesas establecidas, gloria al nombre del Señor, donde la palabra dice que si aún nuestro cuerpo, este tabernáculo terrenal se deshiciere, sabemos que tenemos de parte de Dios un edificio no hecho de mano. Estamos esperando, como decía, amén, el pastor predicaba sobre las recompensas, sobre los galardones. Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza
amén, de tener un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado. Tenemos una esperanza de morar en la nueva Jerusalén, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Dice la palabra que Abraham salió buscando esta ciudad, gloria al nombre del Señor, y que ciertamente si él hubiese querido regresar al lugar de donde él salió, había tenido el tiempo para hacerlo. Bueno, bendito el nombre del Señor, pero se mantuvo mirando al invisible y todavía está en la espera, gloria al nombre del Señor, de habitar en aquel lugar, porque lo saludaron de lejos, lo palparon, lo visualizaron, pero no lo recibieron. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, la palabra da fe en hebreo, gloria al nombre del Señor, que estos hombres que habitaron aquí en la tierra, que ocuparon la fe, que emplearon la fe, dice, de los cuales el mundo no es digno. Gloria al nombre del Señor por el quilate, por la valoración que tiene la fe en un hombre. Gloria al nombre del Señor. Estos hombres pudieron vencer y hoy en día estamos hablando de ellos por esa gran, ¿verdad?, acción heroica que fue ejecutar una vida en fe. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo a través de este 2020 cómo la profecía bíblica se aceleró. Como, gloria al nombre del Señor, la iglesia que está bajo, gloria al nombre del Señor, la oración y velando las señales, ha estado viendo el desarrollo de esta peste, de estas hambres que vienen, que las Naciones Unidas están señalando que para este 2021 se aproximan grandes escasez de alimentos, países que ya estaban bajo, gloria al nombre del Señor, el impacto de falta de alimentos se van a afectar mucho más como consecuencia de muchos factores. Tenemos los factores de los huracanes que han embatido, que han azotado diferentes lugares donde, ¿verdad?, se trabaja grandemente con la agricultura, también por la pandemia, estos empleados que tuvieron que ser retirados de sus trabajos, no se pudo cosechar las siembras que se cosechaban para esos tiempos, y todo este efecto dominó, este efecto escalera que va a ir trayendo un cumplimiento profético, gloria al nombre del Señor, que le dice a la iglesia que estamos más cerca que cuando creímos, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, ¿verdad? Porque ahora está más cerca que cuando creímos. Tenemos que estar con el oído, con la visión espiritual afinada. En estos días mirábamos el eclipse en Sur y Centroamérica solar. También me estaban mirando como grandes, ¿verdad?, personas reconocidas en el mundo de la astronomía subían fotos de la conjunción de Júpiter y Saturno, y se revelaba en las noticias. No estoy hablando de pastores, no estoy hablando de predicadores, las noticias seculares, hablando y diciendo, gloria al nombre del Señor, con relación a este evento de la conjunción o alineamiento de Júpiter y Saturno, que esto era un evento que no se había dado 800 años hasta este tiempo. ¿Y por qué todo se está dando en este tiempo? ¿Por qué todo se está dando en esta época, en esta etapa? Pandemia, terremotos, señales en los cielos, gloria al nombre del Señor. Lo que estamos mirando, escuche bien y voy a hablar, ¿verdad?, y quiero que usted esté claro en esto. Nosotros tenemos que estar claros en que la vacunación que se está procesando en el mundo no es la marca de la bestia. Quiero estar bien claro en esto, no es la marca de la bestia, pero aunque no es la marca de la bestia, porque la Biblia dice que la marca de la bestia se implementará cuando el anticristo esté presente en la faz de la tierra, sí tenemos que entender, tenemos que mirar con los ojos, ¿verdad?, espirituales, y entender que viene siendo un prototipo, una proforma de lo que va a ser en cierta manera esa marca del anticristo. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque ya estamos mirando las noticias, cómo nos están diciendo que nadie que no haya sido vacunado con esta vacuna va a poder viajar, que las personas que no tengan esta vacunación no van a poder, muchos de ellos, regresar a sus trabajos, porque ya el gobierno federal y los gobiernos de la Unión Europea han dictado leyes para que las personas que no estén vacunadas puedan ser despedidas de su trabajo. O sea que estamos viendo un sistema que nos está anunciando, como yo he hablado en muchas ocasiones, que nosotros que vivimos en el trópico, en Centro, Suramérica, el Caribe, somos afectados todos los años básicamente por los sistemas atmosféricos, ondas tropicales, tormentas y huracanes. Y cuando estos fenómenos salen, se comienzan a observar, y cuando estos fenómenos salen, se comienzan, ¿verdad?, a ver a través de las noticias, y comenzamos a darle seguimiento
viento porque hay riesgo de vida y de peligro de personas en las propiedades. Gloria al nombre del Señor. Y comenzamos a escuchar lo que las noticias nos van diciendo. Y cuando ya llega el momento, gloria al nombre del Señor, de enfrentar el proceso, la mayoría de las personas, bendito el nombre del Señor, hacen preparativos en sus hogares por si se va la luz, tienen las plantas listas, tienen, ¿verdad?, la protección a la propiedad, hacen y toman todas las medidas de alimentos y todo esto. Y uno comienza a esperar el mover del viento, el mover de las características, y uno va viendo cómo el deterioro en el medio ambiente nos va dejando saber que se aproxima, amén, el evento atmosférico que va a impactar, que se aproxima, y lo sabemos a través de el ímpetu de los vientos van arreciando, mientras más próximo, mientras más cercano está el evento de ese impacto atmosférico, más se van degradando las condiciones del tiempo, ¿verdad? Comienza a nublarse más fuerte, comienza a llover, los vientos comienzan a azotar con más ímpetu, y es básicamente una traslación de esto que estamos hablando hacia lo espiritual. Vimos cómo veníamos hablando por años, ¿verdad? Venimos diciendo que las contracciones de parto iban a agudizar, que íbamos a ir viendo que las cosas iban a ir cambiando, y lo estamos viviendo. El planeta Tierra está viviendo una transición, amén, donde los dolores de parto han comenzado estas contracciones a agudizar, y mucha gente tiene esperanzas en esta vacuna, pero lamentablemente yo tengo que decirte lo que están diciendo las noticias. Las noticias acaban de decir esta semana, gloria al nombre del Señor, en el día de ayer y en el día de hoy, que ya hay casos de esta nueva cepa en Estados Unidos que viene, ¿verdad?, y que ha surgido como una mutación al virus del COVID en Reino Unido, que ya Japón, España y otros países se están preparando para otra vez cerrar. O sea que posiblemente cuando la humanidad estaba celebrando una esperanza de una vacuna, Dios le está hablando al hombre de muchas maneras, porque la Biblia dice que de una y otra manera Dios le habla al hombre y el hombre no entiende. Y el mensaje que Dios quiere darle a la humanidad, el mensaje que Dios quiere traer es que, gloria al nombre del Señor, la humanidad no puede poner su esperanza en los gobiernos, la humanidad no puede poner su esperanza, gloria al nombre del Señor, en una vacuna. La humanidad tiene que poner su esperanza en el Dios de Jacob. La Biblia dice, el salmista en un momento dado de crisis, de situaciones difíciles, dijo, alzaré mis ojos a los montes, y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La Biblia nos dice que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia nos dice que el Señor va a estar con nosotros también en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis. El Señor nos da la garantía de que aunque pasemos por las aguas no nos van a negar, que aunque pasemos por el fuego no arderá en nosotros. Y vemos el ejemplo, gloria al nombre del Señor, de los jóvenes hebreos en el horno de fuego, donde aquellos que lanzaron a los jóvenes, gloria al nombre del Señor, mueren al aproximarse al fuego de la prueba, se aproximan y mueren. Sin embargo, los jóvenes que estaban allí en el horno, gloria al nombre del Señor, no sufrieron ningún daño. Dice que ni aún el olor a humo estaba en sus cuerpos, y habían lanzado a 3 allí, pero pasó que había un cuarto semejante al Hijo de los dioses, Jesucristo, el Hijo del Hombre, se metió en medio de la circunstancia y de la dificultad. Y por eso es que estamos viendo, ¿verdad?, que el Señor ha mantenido en medio de la crisis a una iglesia que está marchando. Cuando miramos estos eventos de señales en los cielos, eclipses que se están dando, la conjunción de Júpiter y Saturno, que la celebró mucha gente, que qué bonito, que mira que esta alineación, que miren esto, que miren lo otro, la gente lo está mirando desde una perspectiva secular. La gente lo está mirando desde una perspectiva natural, gloria al nombre del Señor, desde una perspectiva humana, pero la gente tiene que entender que en el libreto, que en el guión que Dios trazó, dice que en el tiempo final, en el tiempo, gloria al nombre de Jesucristo, del cumplimiento profético, iban a haber señales en los cielos, y las estrellas, la luna, el sol están puestos allí no solamente para separar el día de la noche, sino también para marcar las estaciones proféticas, los moedines que marcaban, gloria al nombre del Señor, las santas convocaciones de Jehová al pueblo. Quiere decir que más que un espectáculo astronómico, como lo puede ver la humanidad secular, yo tengo que decirle a la gente, a la iglesia, al amigo que me escucha, que son señales en los cielos que afirman, gloria al nombre del Señor, la aproximación del evento que está la iglesia esperando. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo ese prototipo, amén, de esa marca, que no es la marca de la vacunación, pero sí es un prototipo que nos adelanta que la Biblia ha tenido el control, lo tuvo, lo tiene y lo tendrá en el futuro. Gloria al nombre del Señor. Cuando dice que viene un momento dentro de esa tribulación donde ningún hombre en el planeta Tierra va a poder comprar ni vender, sino solamente aquellos que reciban esta marca. Gloria al nombre del Señor. Vemos por otro lado las noticias como el cumplimiento profético delante de nuestros
ojos es a tal cabalidad que hemos visto un proceso de paz y seguridad en Medio Oriente encaminado como nunca antes, donde naciones como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos han venido a Washington a hacer, gloria al nombre del Señor, la paz con Israel. Otros países como Arabia Saudita, vuelos sobre territorios donde la nación judía nunca había podido transitar aviones desde que estaban en esta situación de enemistad. Hoy en día, gloria al nombre del Señor, esto está ocurriendo porque estamos viendo un cumplimiento profético delante de nuestros ojos, y todavía aún más vemos un proceso donde Benny Gantz, uno de los funcionarios del gobierno israelí, del Blue and White, el Likud, que están trabajando, dice que hay espacio para una capital palestina en Jerusalén. Viene un rompimiento del pacto sempiterno. Estamos viviendo tiempos finales. Ahora usted puede comprender eso que la Biblia dice que nadie podría comprar ni vender, porque ahora lo estamos viendo no como marca, sino como un prototipo, sino como un sistema parecido al que va a ocurrir dentro de la tribulación, donde nadie va a poder comprar, donde nadie va a poder vender. Y estas situaciones que han ocurrido en el 2020, terremotos, hambre, peste, señales en los cielos, rotura del pacto sempiterno, rumores de guerra que estamos viendo con Irán en diferentes medios, la situación con el Medio Oriente, subiendo la tensión en el Medio Oriente. Estamos viendo, gloria al nombre poderoso de Jesucristo, un cumplimiento literal de la profecía bíblica. Y aún así, en medio de esto, hay mucha gente, gloria al nombre del Señor, podría ser comprensible que el que está fuera de la iglesia, que el que está allá escuchando, tenga esperanzas puestas en una vacuna. Lo triste es ver una iglesia desenfocada, ver una iglesia, gloria al nombre del Señor, que tiene su esperanza puesta en que las cosas van a mejorar, en que las cosas van a cambiar, en un mensaje, gloria al nombre del Señor, que se ha convertido en un mensaje de muletilla, donde hoy en día lo que se habla es de cielos abiertos a tu favor, que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, donde se habla mucho del amor y la misericordia de Dios, y yo creo en el amor de Jesucristo, y yo creo en la misericordia de Jesucristo. Yo soy fruto del amor y la misericordia de Jesucristo, y todos los oyentes que son nuevas criaturas son frutos de esa misericordia y de ese amor que Jesucristo tuvo por nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que yo creo en el mensaje de la misericordia y creo en el mensaje del amor, y creo que Dios es todopoderoso y que Dios puede hacer, gloria al nombre de Jesucristo, incluso poner mesa en el desierto, como dice la palabra. Bendito el nombre del Señor. Pero me estoy refiriendo a una retórica vana, una retórica que está llegando a un pueblo y no está satisfaciendo la necesidad espiritual que hay en este pueblo. Una retórica que ya resuena, pero no hay efecto espiritual en la gente. Gloria al nombre del Señor. Cielos abiertos a tu favor. Veo gloria postrera mayor que la primera. Ya esto se ha convertido en una matiz. Gloria al nombre del Señor, para callar conciencia. Gente que están en pecado, se le predica del amor, se le predica de la misericordia, pero no se quiere trabajar el pecado que confronta, el pecado que te dice el Señor está a las puertas, hay que rectificar, hay que tomar acción sobre situaciones, hay que tomar acción sobre estas situaciones en particulares, porque la gente, gloria al nombre del Señor, tiene que entender que el Señor dijo que esto es voluntario. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, es algo voluntario, si alguno quiere. El Señor le dice, tiene que tomar su cruz y negarse a sí mismo. Y hoy en día tenemos mucho pueblo que está cargando la cruz, pero no quiere negarse a sí mismo. Quiere acomodarse, no quiere que el yo muera, no quiere que ese hombre viciado, que ese Adán muera en la cruz del Calvario. Y tenemos que entender, iglesia, que si el año 2020 fue un año profético, que estamos viviendo lo literal, el que se despida un año mañana no va a cambiar el plan profético de Dios. El plan profético de Dios está establecido. No hay año que lo detenga, no hay mes que lo detenga, no hay día que lo detenga, no hay rito que lo detenga. Gloria al nombre del Señor. El plan profético de Dios se va a cumplir a cabalidad. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Hay mucha gente que se ha desenfocado, que se ha acomodado a este mundo, que se ha acomodado a esta tierra, porque el corazón de ellos ha sido engrosado. La dinámica del mensaje actualizado y moderno de este tiempo es que Dios te va a bendecir, pero la bendición que ellos pregonan
es que eches raíces en tu corazón relacionadas a las cosas materiales. La bendición que ellos te pregonan es que Dios te va a dar una empresa, que Dios te va a dar una mansión, que Dios te va a dar el Mercedes. Y no es malo que Dios te bendiga y no es malo que Dios te prospere. El problema es poner el corazón, amén, en esas cosas antes que Dios. Y esas cosas, cuando devalúan, cuando desvirtúan lo de Dios, crean problemas, crean crisis espirituales. Gloria al nombre del Señor. Fíjate que cuando estaba el cojo de la puerta, ellos iban allí, no tenían, gloria al nombre del Señor, plata y no tenían oro, más lo que tenían le dieron. Dice, no te podemos dar riqueza, no tenemos nada de eso, pero tenemos poder. Amén, levántate y anda. Hoy en día vemos mensajes de iglesia de Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis, donde se le habla a una iglesia que decía, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo me he enriquecido, yo tengo propiedades, yo estoy bien, yo estoy de gloria en gloria. Sin embargo, cuando el Espíritu le habla a esta iglesia, le dice, pero tú eres una desventurada, tú eres una iglesia que está desnuda, tú eres una iglesia pobre, tú eres una iglesia miserable. Gloria al nombre del Señor, porque esto no se trata, gloria al nombre poderoso de Jesucristo, de los bienes materiales. La vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. La vida del hombre consiste en haber nacido de nuevo y vivir una vida agradable para Dios. Entonces, aunque yo te estoy hablando de esta profecía, yo tengo que hablarte mientras meditaba en el Señor esta mañana. Yo hablaba con el Señor me decía, dile al pueblo que hay que marchar en medio de la crisis. Hay que marchar en medio de la crisis. Escuche bien. Marchar en medio de la crisis porque nada va a detener el plan profético de Dios. Y el plan profético de Dios, tenemos que entender que humanamente hablando nos podría afectar en muchas áreas, pero el plan profético de Dios no se va a detener. El plan profético de Dios va a seguir su curso. Y en vez de las cosas mejorar, como muchos están pensando hoy que ya el año se va mañana y que vendrán cosas mejores, porque por ahí viene la vacuna, ya Dios te está dejando saber que hay una mutación del virus. Gloria al nombre del Señor, que está en Reino Unido, que está en España, que ya está en Estados Unidos, hay casos en Colorado y que no sabemos cuándo, en unas semanas más, esto reviente por diferentes lugares, desvaneciendo la esperanza de los hombres, porque el mensaje que Dios le quiere llevar a la humanidad es que la esperanza tiene que estar en la roca fuerte, la esperanza tiene que estar en el Dios verdadero, la esperanza de la iglesia no puede estar en que ya están vacunando, que ya mismo vamos a salir de esto a una normalidad. No vamos a salir a una normalidad, pero el problema es ¿cuál, pastor? El problema es que estamos viviendo un tiempo de crisis económico, un tiempo de crisis de salud, estamos viviendo un tiempo de crisis espiritual, que es donde quiero tocar, gloria al nombre del Señor, un tiempo de crisis espiritual, gloria al nombre del Señor, donde ha entrado, gloria al nombre poderoso de Jesucristo, juntamente con las señales, juntamente con el cumplimiento, se ha quedado sin fuerza la que estaba de parto. Ha entrado el pueblo en una frialdad espiritual, el pueblo ha entrado en una dejadez espiritual, la gente ha dejado el secreto, gloria al nombre del Señor, de la oración, de la búsqueda, de la intimidad. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. La gente está siendo agobiada por la tristeza, por la depresión. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Hay una gran crisis espiritual donde a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno malo. Gloria al nombre del Señor. El pueblo de Israel tenía un gran problema y era que tenía un corazón dividido. Cuando el profeta Elías se va a enfrentar a los profetas de Baal, lo primero que el profeta hace, ustedes saben, es que luego del desafío fue a arreglar el altar. Arreglar el altar para que Dios pudiera hacer lo que Dios iba a hacer. Pero el problema que había, o sea, el altar destruido, el altar en ruina, era simplemente la manifestación o la evidencia de la condición del corazón del pueblo. Porque si el altar estaba en ruina era porque el pueblo precisamente tenía un corazón dividido. El profeta lo establece, gloria al nombre del Señor, y le hace la pregunta y le dice, ¿hasta cuándo van a cavilar? ¿Hasta cuándo van a divagar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle, y si es Baal, sírvanle a Baal. O sea, el pueblo estaba con un corazón, con un pensamiento dividido. El pueblo no le estaba sirviendo a Dios como Dios reclama, porque Dios dice que quiere, gloria al nombre del Señor, que le adoremos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Entonces, cuando el enemigo divide, amén, el corazón del hombre, el corazón de la iglesia, donde la iglesia está en un pensamiento, en un sentir de división emocional, donde quiero servirle a Dios, pero también todavía las cosas de Sodoma me atraen. Gloria al nombre del Señor, donde me encantan las alabanzas,
pero todavía hay una renuencia, entrega completa. El Señor en este día llama a la iglesia a una entrega completa, a un tiempo de meditación, porque estamos en tiempos proféticos finales y aquí, gloria al nombre del Señor, no pueden haber decisiones a medias. Gloria al nombre del Señor. Esto es o le sirve o no le sirve. Y el profeta arregló el altar y Dios manifestó quién era el verdadero Dios, pero el pueblo, gloria al nombre del Señor, tenía el problema de que estaba con un corazón dividido. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Este tiempo el enemigo ha ido llevando a la iglesia a dividirle el corazón. Una iglesia, gloria al nombre del Señor, donde hoy en día la prédica es hacia lo material, dividiendo el corazón. Una iglesia donde hoy en día se han levantado movimientos de profetas, donde Dios les muestra a diario, donde Dios le habla a diario, donde usted lleva tiempo orando, clamando, gimiendo y usted Dios todavía no le ha respondido, no le ha contestado, pero a ellos Dios le da palabra todos los días. Y no es que Dios no hable, Dios habla, pero tenemos que como iglesia madurar, tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Y cómo puedo aprender a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Pues tiene que haber lectura de la palabra, tienes que escudriñar la palabra, tienes que pedirle a Dios el don de discernimiento para que puedas discernir qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo lo mismo que ocurrió en el tiempo de Josafat y de Acab, donde Acab invita a Josafat a la guerra y donde tenían todo un escenario de 400 profetas preparados. Gloria al nombre del Señor. Y estaban incitando a Josafat, vamos a la guerra, pero Josafat le dijo, sí, pero hay que consultar a Jehová. ¿Habrá acaso profeta de Jehová en medio de estos 400 profetas que estaban profetizándole, gloria al nombre del Señor, a Acab y a Josafat, que subieran a la guerra, que iba a haber victoria de parte del Señor? Josafat le dice, no, hay que buscar un profeta que sea un profeta que Jehová use, que Jehová hable por medio de él. Y acá le dijo, lo que pasa con ese profeta que Jehová usa y que Jehová habla por medio de él es que siempre me profetiza mal. Es que ese profeta yo no lo quiero escuchar. Gloria al nombre del Señor. Tú vas a ver que si lo mandamos a buscar, ese profeta es negativo, ese profeta no quiere hablar de gloria, ese Jeremías lo que habla es del tiempo del fin, y que hay que consagrarse y que hay que buscar a Dios. No. Esos profetas, lo que, gloria al nombre del Señor, nos hablan es cosa contraria. Yo no quiero escuchar a ese profeta. Manda a buscar a ese hombre. Gloria al nombre del Señor. Y el profeta, el mensajero, va y le dice, mira, ¿sabes qué? Le está diciendo, mensajero a Miqueas, le está diciendo, ¿sabes qué? Allí están todos los profetas profetizando que viene gloria, que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Ten cuidado con lo que tú vas a hablar. Ten cuidado con lo que tú vas a decir. Mantente en la línea de lo que los demás están hablando, porque fíjate, hay que hablar lo que a la gente le gusta. Hay que hablarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Sin embargo, este hombre de Dios, podemos entender por qué Dios hablaba por medio de él. Él le dijo, ¿sabes qué? Tú te equivocaste. A mí no me interesa si los 400 profetas están hablando en nombre de Jehová. Mentira, yo voy a hablar lo que Jehová Dios me dé. Y el hombre de Dios llega a aquel lugar y precisamente le dijo, ¿sabes qué? Yo veo a Israel disperso como ovejas sin Señor. Ahí salió acá y le dijo a Josafat, ¿tú ves lo que te estoy diciendo? Que me va a profetizar mal. Pero era la verdad de Dios. Lo que pasa es que en este tiempo a la iglesia no le gusta escuchar la verdad de Dios. Y hemos entrado en una crisis espiritual. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la verdad de Dios. Y hemos estado siendo engañados, como estaban siendo engañados acá y Josafat. ¿Por qué? Por profetas que profetizan en nombre de Jehová. Cuando Dios no ha dicho, cuando Dios no ha hablado, cuando Dios no había enviado al pueblo a subir a la guerra, ellos estaban diciendo que Jehová había dicho que subieran, que iban a triunfar. Gloria al nombre del Señor. Y metieron a este hombre preso. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Y este rey quiso salir airoso con falsedad, con engaño. Pero la palabra de Dios se cumplió sobre su vida. Allí murió Acab cuando la guerra dio. Hay profetas que están llevando al pueblo a una mortandad espiritual. Escucha la voz de Dios en este día. Hay una crisis espiritual. Hay una iglesia en medio de la crisis de pandemia, en medio de la crisis que estamos viendo en lo secular, la economía y todo esto. Hay una crisis más poderosa, más profunda, que es la crisis espiritual, donde se han levantado miles de profetas que representan los profetas que te llevan a la destrucción, dándotela, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Por eso es que la iglesia necesita equipararse con el espíritu de discernimiento. Y el espíritu de discernimiento tú lo puedes obtener o por escudriñar la palabra o por el don
amén, del Espíritu Santo para que puedas discernir. Y si el don del Espíritu Santo no me lo da, pues tengo la palabra para por medio de ella filtrar, para poder saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Una crisis espiritual por falta de discernimiento, un enfriamiento espiritual. Toda esta situación, todo este entorno, amén, que está ocurriendo en el mundo va llevando, bendito el nombre del enfriamiento espiritual, a una dejadez, a una falta de esperanza, a una falta de fe en el pueblo. Gloria al nombre de Jesucristo, poderoso Dios, bendito el Señor. Y tenemos que, bendito el nombre del Señor, entender que estamos viviendo una crisis espiritual. Una crisis espiritual como iglesia. El Espíritu está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque hay una falsa adoración. Hay un falso sistema metido dentro del pueblo que proclaman el nombre de Jehová, pero Jehová no los ha mandado. ¿Sabes qué dice la palabra sobre estos profetas? Que era un espíritu de mentira que se había puesto delante de Jehová y había venido sobre estos profetas para hablar por sus bocas en nombre de Jehová, pero quien estaba hablando era un espíritu de mentira, era un espíritu de engaño. Y hoy en día tenemos muchos profetas en las iglesias, tenemos mucha gente hablando de así dice el Señor, y mucha gente sin discernimiento corriendo detrás de lo que están hablándole, porque creen que es de parte de Dios. Pero mira lo que dice la Biblia, que los profetas que estaban hablándole a Cap y a Josafat estaban hablando bajo la influencia de un espíritu de mentira, bajo la influencia de un espíritu de engaño para traer confusión. Por eso te estoy diciendo que dentro de la crisis espiritual hay que tener cuidado con los profetas que te llevan al fracaso, como llevaron acá cuando le dijeron sube porque Jehová ha entregado. Hubo uno que se quiso lucir, un Sedequías que preparó hasta una cabeza de hierro y hacía su show, y con esta cabeza así golpearemos a los sirios, así los vamos a destruir. Espectáculos, hablando en nombre de Jehová cuando Jehová no ha hablado. Una crisis, una iglesia que tiene que resistir en medio de la crisis, que tiene que marchar en medio de la crisis, que tiene que seguir accionando. Bendito el nombre del Señor, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El enemigo se ha levantado para en medio aprovechar el cumplimiento profético, y en medio del cumplimiento profético poder traer desánimo, desasosiego, poder capitalizar en medio de la iglesia, desenfocando al hermano, desenfocando a la hermana. Nuestra, amén, gloria al nombre de Jesucristo, mirada tiene que estar en el blanco de la soberana vocación. Nuestra mirada tiene que estar enfocada en que puede ser que venga un año más difícil que este, pero estoy agarrado de la palabra. Él dijo y él hará, él prometió y él cumplirá. Estoy ahí agarrado, estoy ahí resistiendo, porque hay uno que es fiel en sus promesas, hay uno que cumple sus promesas, y eso me inspira, gloria al nombre del Señor, a agarrarme de esa palabra, porque fiel es el que prometió, dice la Biblia, porque él no es hombre, gloria al nombre de Jesucristo, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces tenemos que confiar en sus promesas, tenemos que confiar en lo que el Señor ha determinado sobre nuestras vidas. Vienen tiempos difíciles, cuando el huracán se aproxima, los vientos siguen agudizando. El Señor no ha dicho que no vendrán vientos. El Señor dice, van a venir las aguas, pero las aguas no te van a negar. Vas a pasar por el fuego, pero el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. La Biblia dice, el enemigo se levantará como río, viene como tempestad contra tu vida. No es que no va a venir. Ese es el problema, que mucha gente piensa, no, como yo estoy ahora en el Señor, el enemigo no se va a levantar. No, 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 no. Cuando más tú te metes con Dios, cuando más él se levanta, anda como león rugiente. Pero lo que la palabra dice es que aunque él se levante como río, hay una garantía de victoria, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, levantará bandera de triunfo. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que estamos viviendo en un tiempo de crisis emocional, crisis espiritual, crisis en la salud, crisis en la economía, pero aún, gloria al nombre del Señor, yo hablándote de que no te estoy profetizando de que vienen tiempos mejores, de que no te estoy hablando de que las cosas van a mejorar, sino de que la noche está avanzada y se acerca el día, y vendrá el momento en que ya no se podrá trabajar ni hacer nada, dice la palabra. Se está desvaneciendo una esperanza en el mundo. La iglesia tiene que marchar en este tiempo como la esperanza,
como, gloria al nombre del Señor, la garantía de esperanza para el que está confundido, para el que está turbado, para el que está, bendito, desalentado, bendito Dios, buscando de qué agarrarse. Pues hay una palabra poderosa de la cual agarrarse. Dice la palabra que después de Dios haberle dado una promesa a Abraham, le dice a Abraham que ahora quería que esa promesa cumplida, Abraham se la sacrificara. Dame a tu único hijo. Y la Biblia dice que Abraham no rehusó entregarle a su único. Y ustedes saben que dice la palabra que cuando lo puso allí y lo iba a sacrificar, el Señor lo detuvo. Pero lo poderoso de esta escena es que la palabra dice el por qué Abraham llegó hasta allí. El por qué Abraham llegó hasta el punto de sacrificar a su hijo. ¿Sabes qué llevó a Abraham a sacrificar? Gloria al nombre del Señor, aunque no lo ejecutó literal y material físicamente, sí lo hizo emocionalmente. Sí lo hizo espiritualmente, sí lo hizo en sentido figurado, de sacrificar aquella promesa que había orado por ella y que Dios la había cumplido. Dios se volvió loco. Pero ven acá, esto no fue lo que Dios dijo que iba a cumplir y después de tanto tiempo ahora Dios me lo está pidiendo. Pero ven acá, Dios está loco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entrégame a tu Isaac, gloria al nombre del Señor. Y cuando va a sacrificar, el Señor lo detiene. Pero ¿qué dice la palabra? Que Abraham sabía que fiel había sido el que había prometido, que Abraham sabía que aquella palabra que Dios había dado se iba a cumplir y que si él ponía a su hijo y lo sacrificaba, poderoso es Dios para volverlo a levantar, porque Abraham, más que ver la circunstancia, estaba viendo el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado. O sea, él decía, yo estoy sacrificándolo porque hay una palabra de Dios que Dios va a cumplir y que Dios va a hacer, que Dios es fiel cumpliendo sus promesas. O sea, él decía que él lo iba a poner, lo iba a sacrificar y que el Señor lo iba a devolver. Por eso dice que lo sacrificó en sentido figurado. ¿Por qué lo sacrificó? Porque se mantuvo creyendo a la palabra. Hay gente que el enemigo le ha minado la fe, que el enemigo los está llevando a claudicar en la palabra, los está llevando, gloria al nombre del Señor, a que dejen de creer en la palabra que Dios ha dado. Y la palabra que el Señor ha dado, gloria al nombre de Jesucristo, dice que fiel es el que prometió, que Él va a cumplir conforme a sus propósitos en gloria. Bendito el nombre del Señor, que no te ha dejado y no te dejará. Quizás tú no has visto esa palabra que Dios ha dado sobre tu vida cumplirse. Bendito el nombre del Señor, porque el tiempo de Dios es perfecto. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Dios tiene, bendito el nombre del Señor, un tiempo perfecto para el cumplimiento de su propósito sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor. Deja de estar reclamándole a Dios que por qué los demás sí y tú no, que por qué ya otros tienen y tú no tienes. Es que en el tiempo de Dios, Dios va a hacer, Dios va a cumplir, porque fiel es el que prometió. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenemos que aprender que la iglesia tiene un gran reto en este tiempo. La iglesia tiene el reto, bendito el nombre del Señor, de resistir en medio de lo que está ocurriendo. La iglesia tiene que resistir. La iglesia tiene que emplear la fe, agarrarse de la palabra, bendito el nombre del Señor, para poder estar firme. Dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir en el tiempo de crisis, para que puedas resistir en el día de turbulencia y habiendo acabado todo, estar firme, estar cimentado, estar sobre las rocas, estar, gloria al nombre de Jesucristo, sin fluctuar. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Pero aunque yo no te vengo a profetizar de gloria postrera mayor que la primera, ni vengo a hablarte de cielos abiertos, yo quiero también hablarte, gloria al nombre del Señor, que aunque venga un año profético y vengan, amén, los cumplimientos proféticos y sigamos de crisis en crisis hasta que el Señor venga por su iglesia, yo quiero decirte, iglesia, que las crisis son también utilizadas por Dios. Escucha bien, la crisis no es el fin. La crisis no es el acabose. Las crisis tienen un propósito donde Dios nos ha dejado ver por medio de la palabra, por medio de diferentes historias, como en medio de pruebas, de dificultades, de crisis, hubo resultados positivos en cosas que aparentaban ser negativas. O sea, hay gente que en medio de esta crisis se van a apartar. Eso es negativo. Van a perder la fe y la esperanza. Pero también hay gente que en medio de esta crisis se van a acercar a Dios.
Dice la palabra que el Espíritu confirmará en ellos, gloria al nombre del Señor, los convencerá de pecado, les dará, gloria al nombre de Jesucristo, el discernir de que están en una condición de pecado y traerá el convencimiento de pecados a ellos y el arrepentimiento. Y dice la palabra que se añadirían a la iglesia los que habrían de ser salvos. Estas crisis no solamente producirán gente que se aparten, sino que también habrá gente que se acerque a Dios de corazón puro y sincero. Gloria al nombre del Señor. Una de las crisis de las que te voy a hablar, todavía tenemos media hora, estamos en tema libre. Gloria al nombre del Señor, con diferentes propósitos. Pablo y Silas llegan a un lugar, Hechos capítulo 16, donde hay una mujer con un espíritu de adivinación. Crisis espiritual. Hoy en día, esa mujer que estaba allí y que pregonaba una gran verdad, porque ella decía que estos hombres eran hijos del Dios Altísimo. Decían que estos hombres predicaban las buenas nuevas de salvación. O sea que esta mujer, a simple vista, en la humanidad, escuchando lo que esta mujer estaba diciendo, esta mujer estaba hablando una verdad, que aquellos hombres predicaban el evangelio de verdad y que eran hijos del Dios Altísimo. Pero había un Pablo que tenía la capacidad espiritual de discernir, que es lo que hace falta en este tiempo. Es una herramienta necesaria para este tiempo, poder discernir, poder filtrar los tiempos, poder ver qué viene de parte de Dios, poder qué no viene de parte de Dios. Esta mujer, ellos iban a la oración y salía vociferando todos los días esta situación. Hijos del Dios Altísimo que predican las buenas nuevas de salvación. Parecía que no era nada ofensivo, parecía que no había nada malo en eso. Estaba diciendo una gran verdad, estaba hablando una verdad, no era una mentira lo que estaba hablando. O sea, quiere decir que hay cosas que parecen verdad, pero son mentiras. Wow, cosas que parecen verdad, pero son mentiras. Esta mujer estaba hablando o provienen de la mentira o del padre de toda mentira, que es el enemigo. El Señor lo reprenda. Esta mujer estaba hablando una gran verdad, pero la verdad que estaba hablando no era una verdad inspirada por Dios. No era una verdad inspirada por el Espíritu Santo. No se originaba en un don de ciencia. Se originaba en un don de adivinación, en un espíritu inmundo que estaba en ella y que adivinaba. Pero el que la veía y no tenía el discernimiento pensaba que quien estaba hablando era Dios. Y así te dice el Señor, como a los profetas, sube que vas a tener victoria. Y así te dice el Señor. Y tú orando y pidiéndole a Dios. Y Dios no trae respuesta. Hay que tener cuidado con eso. Gloria al nombre del Señor. Escuche bien. En este tiempo, esa mujer fuera una mujer de agenda llena. Fuera una mujer que en muchos altares, no en todos, porque no todos se han dañado y no todos se han corrompido. Todavía hay un remanente que ama a Dios. Todavía hay un remanente, gloria al nombre del Señor, que el Espíritu Santo le da la visión y que pueden discernir por el Espíritu. Pero mucha gente en este tiempo tuvieran esa mujer ensalzada y con mucho honor en sus altares, como una gran profeta de muchos viajes internacionales, con una agenda llena, gloria al nombre del Señor, simplemente con un espíritu de adivinación. Pero qué bueno que había un Pablo, qué bueno que hay una iglesia militante todavía que llama, gloria al nombre del Señor, a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Qué bueno que todavía hay una iglesia con discernimiento de espíritu, cuando el espíritu le inquieta, gloria al nombre del Señor. Qué bueno que todavía hay alguien que se atreve a enfrentar eso, como hizo Pablo. Espíritu de adivinación, sal de ella, gloria al nombre de Jesucristo. Y aquello provocó una gran crisis en la ciudad. Hubo un gran alboroto donde los amos que habían hecho lucro con esta mujer y el pueblo, bendito el nombre del Señor, se afectó el campo espiritual. Y cuando el campo espiritual se afecta, se mueven todas estas cosas. ¿Ve? Te da culto al aire libre y viene la policía muchas veces. Allá están con la música, eso no nos molestan. Pero si usted está dando un culto, el enemigo se revuelca el ámbito espiritual. Porque usted está moviéndose, se está metiendo en el campo del enemigo para rescatar las almas. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que le voy a decir. Escuche bien. El fin de esto es que aquello que era un beneficio espiritual para esta mujer, una liberación espiritual, resulta en una crisis en la ciudad. Se levantó el pueblo, se levantaron los amos que tenían riqueza por la adivinación de esta mujer. Hoy en día vemos un sistema eclesiástico muy parecido
a lo que representaba esta mujer. ¿Por qué, pastor? Porque hoy en día, en adición a que muchos profetizan en nombre del Señor cuando el Señor no ha dicho nada, hoy en día usted ve mucha gente en muchos lugares donde se paran a invocar y a decir, el Señor me muestra 10 personas que van a recibir una palabra poderosa. Qué tremendo. No hay problema en eso. El problema viene, gloria al nombre del Señor, pero el Señor también me muestra que esas 10 personas van a dar una ofrenda de 100. ¿Dónde están esas 10 personas que Dios los toca a dar $100? Van a recibir una palabra poderosa. Y cuando pasan los 10 de 100, entonces se abre una nueva revelación porque Dios les reveló que hay 20 de 500. Y cuando pasan los 20 de 500, entonces se abre otra nueva revelación. Y la palabra que le van dando son palabras diferentes, ¿ves? De acuerdo a lo que tú me das, es la palabra que te entrego y que te otorgo. Entonces, esto se ha convertido en un negocio de espiritismo dentro de muchos altares, donde la gente sin visión no se han dado cuenta que lo que están haciendo son consultas espirituales a cambio de ofrendas, a cambio de dinero. Tú me das, yo te profetizo. Lo que hacen los espiritistas. Porque no hay discernimiento, no hay equiparamiento. El pueblo se ha distorsionado en la visión. El pueblo, gloria al nombre del Señor, se ha deteriorado y ha entrado en crisis espiritual. Ha entrado en una crisis espiritual y la gente no se está dando cuenta. Hoy el espíritu está gritando, alguien que despierte a la novia. Vienen tiempos difíciles. Alguien que se atreva a pararse en la brecha y le diga a la novia que hay que despertar, que el tiempo está cerca, que hay que hacer una revolución espiritual. Las revoluciones verdaderas van a surgir del espíritu, no de las profecías de estos adivinos. Oiga, y Pablo y Silas fueron encarcelados. Crisis. Los azotaron, dice la palabra. Les dieron. Los azotaron en la espalda, le dieron golpes. Estaban heridos. Y le dieron su poder al carcelero para que fuera y los metiera en la cárcel muy adentro, en medio del cepo. O sea, de momento cambió el escenario para Pablo y Silas, porque Pablo y Silas estaban afectando el campo espiritual en aquella ciudad. Gloria al nombre del Señor. Y los meten en la cárcel muy adentro. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y cantamos esta alabanza. Bendito el nombre del Señor. Pablo y Silas estando encadenados. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y cantamos la alabanza y hablamos de esto, de lo tremendo. Pero fíjense en una cosa poderosa. Cuando meten a Pablo y a Silas en la cárcel, en lo más adentro del calabozo, bajo el mandato del carcelero, bendito el nombre del Señor, dice la Biblia que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Yo no sé cuánta gente está comprendiendo lo que estaba pasando ahí. Porque cuando tú tienes un golpe o cuando a ti te azotan o te hieren, la herida cuando está caliente no duele tanto. Pero cuando entra en enfriamiento, recién empieza el enconamiento que se llama. Quiere decir que a la medianoche las heridas de Pablo y de Silas estaban en el peor momento. Estaban en el momento de más dolor. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa crisis, Pablo y Silas comenzaron a orar, comenzaron a intimar con Dios. Ve, lo que estamos hablando en este mensaje es tiempo de crisis mundial. Hay crisis económica, hay crisis de salud, hay crisis espiritual. Pues Dios nos está llamando, gloria al nombre del Señor, a que hacer lo mismo que hicieron Pablo y Silas. A intimar con Dios, a entrar en el secreto. Comenzaron a orar, a hablar con Dios en medio de la crisis, con los azotes encima, heridos, botando sangre, enconados, con dolor. Pero aquel dolor, aquellos azotes, aquella crisis no detuvo la alabanza. Por eso yo me gozaba cuando escuchaba a Emily, gloria al nombre del Señor, cantando las alabanzas. En la prueba te adoraré, en medio de la crisis te voy a adorar. Pero no es lo mismo cantarlo y decirlo que vivirlo. Ay, papá, se dañó. Se dañó esto. No es lo mismo decirlo y cantarlo que vivirlo. Porque cuando llega el momento difícil, como dice Efesios, cuando llega el momento donde dice el día malo, que se le llama el día malo, ese día malo que nos toca, entonces Pablo y Silas estaban viviendo dentro del día malo en ese momento dado. Le llegó el día malo, en medio de la oscuridad de la cárcel, en medio del dolor, atados de manos y de pies. Gloria al nombre del Señor. Estaban inmóviles. Poderoso Dios. El diablo dijo, se acabó esto, los voy a inmovilizar. Y el enemigo ha creado, gloria al nombre de Jesús, una atmósfera en medio de esta pandemia donde él cree que ha venido a inmovilizar la iglesia.
Bendito el nombre del Señor, como hizo con Pablo y con Silas en el calabozo, bien adentro, bien asegurado para que no puedan hacer nada en contra, amarrados de mano y de pie. Pero la alabanza no estaba presa, pero la oración no estaba presa. Hay distanciamiento social, pero el cielo no se ha cerrado, el cielo sigue abierto para aquellos que claman. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El cielo no está cerrado en medio de la pandemia. Poderoso Dios dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia y hallaremos paz y descanso para vuestras almas. Mientras la tierra está cerrando negocios, mientras hay lugares, edificios cerrándose, el cielo se abre para aquellos que claman. El cielo se abre para aquellos que se acercan en medio de tiempos de crisis. Pablo y Silas, con el dolor, atados de manos y de pies, comenzaron a cantar y comenzaron a alabar a Dios. Y aquella alabanza, bendito Dios, bendito el Cordero de Dios, en medio de la crisis, fue cuando, gloria al nombre del Señor, ocurrió algo extraordinario. Porque ¿sabes qué? Una alabanza en tiempos de bonanza la da cualquiera. Una bonanza cuando la nevera está llena la da cualquiera. Una alabanza y una adoración cuando los carros son nuevos y cuando hay buena, amén, ropa y hay dinero. Una alabanza la da cualquiera, salen automáticas. Pero darle gloria a Dios cuando viene la crisis, cuando viene el tiempo de la angustia, cuando viene la noche oscura, cuando viene el día malo, donde tú puedas estar firme con tu adoración, no importando las circunstancias. Bendito el nombre del Señor, haciendo como Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job está diciendo: yo también me uno. Es lo que Job está diciendo, estoy configurando. Yo también me uno a la adoración y a la alabanza de Pablo y de Silas. Yo también sé adorar en medio de crisis y de prueba. Y estando allí, dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban y oraban himnos y los presos oían. Mientras que ellos estaban inmóviles, la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios iba surcando las cárceles, los módulos. Se iba escuchando un mensaje de esperanza. O como Pablo y Silas, que entraron por allí, los presos los vieron sangrando, los vieron atados de mano y de pie. ¿Cómo es posible que esta gente estén cantando alabanza y cánticos, estén cantando salmos al Señor? No es posible esto. Espérate, vamos a ponerle atención a esto. Porque cuando tú adoras en medio de la crisis, tú comienzas a impactar los que te ven, tú comienzas a impactar los que te escuchan. Y dices: pero este se está volviendo loco, esta se está volviendo loca. ¿Cómo es posible que en medio del COVID, cómo es posible que en medio de la pérdida del trabajo todavía sepa adorar a Dios, todavía sepa darle una alabanza, todavía sepa decir que es grande, todavía sepa decir que su alma le alaba? Dice la Biblia que los presos les oían. Entonces sobrevino de repente de Dios un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí hay una gran tipología del de repente de Dios. Aquí hay una tipología de cuando hay adoración y alabanza, hay liberación. Dice que las cadenas todas se soltaron. O sea, todos aquellos presos estaban atados a los cepos, pero cuando la adoración, la atmósfera de una iglesia que estaba en medio de una crisis no se detenía en la adoración y en la alabanza. Escucha, iglesia, este mensaje. Una iglesia que no la detiene el COVID, una iglesia que no la detiene la hambruna, una iglesia que no la detiene la economía, una iglesia que sigue adorando en medio de la crisis, provoca el de repente de Dios sobre gente. Yo no estoy hablando de cielos abiertos, yo estoy hablando de gente que necesitan ser salva, gente que necesitan ser impactada. ¿Pero por quién van a ser impactados? Por una iglesia en tristeza, por una iglesia que no reconoce el tiempo profético. Gloria al nombre del Señor. Claro que es agridulce, es agrio, porque sabemos que muchos se pierden, familiares y amigos, pero por otro lado estamos viendo la meta. Se acerca el momento deseado. Cristo viene por la iglesia. Gloria al nombre del Señor. La adoración provocó la manifestación de la presencia, porque dice que Él habita en medio de la alabanza. Y aquella adoración era particular y aquella alabanza era particular porque estaba surgiendo en medio de tiempos contrarios. Estaba fructificando en medio de tiempos contrarios. Esta adoración de Pablo y Silas en este momento era una adoración poderosa porque las cosas estaban opuestas. No era el mejor momento.
Ve que yo te decía que no es lo mismo alabar a Dios y llegar a la iglesia como una plumita cuando no hay problema, cuando no hay crisis, cuando hay chavo en la TH, cuando tienes todo al día, todo está nítido. Pero oye, cuando tú llegas lleno de luchas, lleno de pruebas, de batalla, cuando tú llegas a esa iglesia diciendo, es verdad que hay lucha, es verdad que hay crisis, es verdad que hay situaciones, pero mi alabanza estará de continuo en mi boca. Dios hace una obra poderosa en medio de esa crisis. Y allí se rompieron las cadenas de todos los presos. Todos los grilletes se abrieron. Y como te dije, hay un mensaje ahí que es una tipología de lo que ocurre en liberación cuando hay alabanza y adoración que llega al trono de Dios. Entonces, mira esto. Dice la palabra que como ocurrió esto, el carcelero que estaba dormido se despertó. Y cuando vio este escenario, que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar. Porque lo que ocurriera en la cárcel era responsabilidad del carcelero. Y la vida del carcelero era la paga de una negligencia y de una irresponsabilidad. Y él pensó y dijo, ya estoy muerto porque me van a matar. Cogió la espada para lanzarse sobre ella. Pero cuando coge la espada, cuando piensa el carcelero que su vida va a terminar, que no hay esperanza en medio de esa crisis, que lo van a matar por lo que está ocurriendo allí, bajo su responsabilidad, Pablo clama a gran voz, una iglesia que clama a gran voz, diciéndole a la gente que no tienen esperanza, diciéndole a la gente que se piensan suicidar, diciéndole a la gente, gloria al nombre del Señor, que están pensando que llegó el momento más nefasto de su vida. No haga, gloria al nombre del Señor, no te hagas ningún mal. Hay una esperanza de vida, hay un Dios todopoderoso que cambia, no ha pasado nada negativo, todos estamos aquí, no te hagas ningún daño. ¿Cómo es? Todos estamos aquí, tranquilos, nadie se ha ido, no te quites la vida, a ti no te va a pasar nada. Hay alguien que tiene que proclamar, hay alguien que tiene que hablar, y es la iglesia la que está llamada en este tiempo de crisis. Pero sabes una cosa, bendito el nombre del Señor, a mí me llama la atención, poderoso Dios, que pide luz el carcelero y se precipitó adentro, temblando, asustado, y se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, la palabra está diciendo que la vivencia de Pablo, la vivencia de Silas impactaron al carcelero, había arrepentimiento. ¿Cómo es posible que esta gente no se hayan fugado? ¿Cómo es posible? Ok, de Pablo y Silas lo podemos entender, pero algo extraordinario está pasando porque todos los presos también están aquí. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que los presos se pudieron haber ido. Al fin estaban sin los grilletes. Al fin la cárcel se había desplomado, las puertas abiertas. Podían irse a sus hogares o podían escapar. Pero mira lo poderoso de la adoración de Pablo y de Silas, que ellos prefirieron quedarse allí. O sea, era más poderoso lo que estaban recibiendo allí que su libertad física. Ellos cuando tenían el momento de decidir escaparse, dijeron no, seguimos aquí escuchando la adoración, la alabanza que nos liberta, gloria al nombre de Jesucristo, seguimos aquí bajo el impacto. Y dice la palabra que la crisis de Pablo y Silas trajo el arrepentimiento de la familia del carcelero y de su familia, que una crisis que produjo salvación. Una crisis que produjo salvación. El tiempo es corto. Mientras tanto, otra crisis en el libro de Job. Job tiene una gran crisis personal, de amigos, emocional, de toda índole. No tenemos el tiempo para entrar en tantos detalles, pero estamos hablando de crisis y Job estaba viviendo una crisis. ¿Y por qué Job, Dios permitió que viviera esa crisis? Porque la Biblia dice que Job era un hombre recto y que era un hombre temeroso y que era un hombre apartado del mal. Yo te dije ahorita que Dios no te ha prometido que no te va a dejar entrar en las crisis. Dios no te ha prometido que no te va a dejar pasar por las pruebas. Dios te ha prometido que vas a pasar por ellas, que vas a entrar en las crisis, pero que Él va a estar. Porque el proceso, las pruebas son necesarias. ¿Ves? Y que en esos tiempos de crisis Dios va a producir algo. Ahí en las crisis que estaba en la cárcel, produjo salvación, produjo libertad. No dice más adelante si de esos presos que también escuchaban
Gloria al nombre de Jesucristo. No lo relata ahí, pero yo estoy seguro que aquel impacto poderoso que ocurrió en el carcelero se transmitió a otros presos. Bendito el nombre del Señor. Y estamos viendo que Job, hombre temeroso, recto, apartado del mal, Dios le permite pasar por una de las más grandes crisis, pérdidas de todas las cosas materiales. Y la Biblia nos explica y nos dice por qué fue que Dios permitió la crisis de Job. Era una crisis que en este momento no era para producir salvación. Era una crisis que Dios estaba permitiendo para producir una relación personal por la cual Job pudiera conocer a Dios. Porque aunque Job era recto y era apartado del mal y era temeroso de Dios, la Biblia dice que Job había aprendido. Hay diferentes métodos de enseñanza. Se aprende por lo visual, se aprende por el tacto, se aprende por lo auditivo, se aprende de diferentes maneras y por diferentes métodos. El método que Job conocía o que había aprendido a conocer a Dios, que lo habían llevado a la práctica de la rectitud, era que conocía a Dios, pero lo conocía de oídas, de lo que había escuchado sobre ese Dios todopoderoso. Sin embargo, Dios permite una crisis donde le arrancan familias, donde le arrancan pertenencias, donde queda con una enfermedad de una sarna, donde todo, amén, es quitado. Pero cuando está comenzando el libro de Job es tremendo, porque Job dice la palabra que no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, que Job sabía que toda aquella crisis era parte de un propósito. Y ahora al final de Job, en el capítulo 42, vemos a Job diciendo cosas que yo hablaba, cosas que yo decía, realmente yo no las entendía, aunque las pronunciaba, aunque las hablaba. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios de oídas, pero la crisis lo llevó a conocer a Dios de una manera personal. ¿Ves? Y cuando Job termina su proceso de crisis, dice: de oídas te había oído, pero la crisis me permitió. Pero la crisis me permitió conocerte de cerca. Mas ahora mis ojos te ven, mis ojos te han visto. He conocido ese Dios personal. He conocido ese Dios que de alguna manera había escuchado de él de lejos, pero que ahora mis ojos pueden ver, que ahora lo puedo conocer por las vivencias. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job supo mantenerse, Job supo resistir en medio de la crisis. Dios está llamando a una iglesia a que entienda que el cumplimiento profético en la tierra, la hambruna, las pestilencias van a traer crisis, pero ese es el escenario donde Dios le está diciendo hoy al pueblo: tienes que marchar en medio de la crisis, tienes que seguir accionando, porque el cumplimiento profético va a traer crisis, pero en medio de la crisis Dios va a glorificarse y la crisis va a producir cosas importantes, como produjo en la cárcel cuando Pablo y Silas, salvación para una familia, liberación para presos, como produjo en la vida de Job una crisis, el que pudiera conocer a Dios de cerca. Por eso es que yo predico que muchas veces cuando el mundo nuestro, cuando tus sueños, cuando tus caminos, cuando tus metas se derrumban, muchas veces es porque Dios las está poniendo en orden. Cuando Dios te lleva a la crisis, dice la Biblia que nos lleva al desierto. El desierto es tipo de crisis para hablar al corazón, para que puedas conocerlo, para que puedas entenderlo, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que el pensamiento de Dios no son nuestros pensamientos. Dios está llamando a una iglesia a la resistencia espiritual. Para poder resistir tenemos que equipararnos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: vestidos de la armadura, para que podamos estar firmes, y habiendo acabado todo estemos firmes, podamos resistir. Resiste. Porque cuando tú resistas, el proceso va a terminar y el proceso va a traer recompensa. Como decía el pastor al principio: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere lo sentaré conmigo en el trono, al que venciere le daré una piedrita blanca con un nombre nuevo, le daré del maná escondido. Al que venciere hay una recompensa, la corona de la vida. Algo grande nos está esperando, la nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde ahí no hay sol ni hay lumbrera, porque él será su lumbrera, donde dice la Biblia que no hay necesidad de templo,
templo, porque él será el templo de ella. Mas los perros, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, los homicidas estarán fuera. Iglesia, no te rindas, está prohibido rendirte en este tiempo. Vendrán momentos de crisis, vendrán momentos donde tendrás que enfrentar grandes gigantes para conquistar las bendiciones de tu vida, pero no te rindas, persevera, resiste, persiste, para que habiendo acabado todo, estés firme. Para que habiendo acabado todo, estés firme. Fíjate que el desierto es un lugar donde no hay recursos. Sin embargo, Dios te lleva al lugar donde tienes que depender de él. Por eso es que es el desierto, porque es el lugar contrario, donde tú tienes que darle gloria solamente a él, porque de otra manera no hay recursos. El sol, las condiciones de temperatura, los recursos que tienen no te proveen. Muchas crisis que producen cosas importantes. Job, Pablo y Silas, la Biblia está llena. El Señor le habla en Crónicas a Salomón y le dice: si yo traigo plagas sobre la tierra, si yo hago que la lluvia cese, si yo creo la crisis y el pueblo viene al arrepentimiento, entonces yo iré, entonces yo abriré. O sea, la gente, lo que pasa es el desenfoque. El problema ha sido el desenfoque. No, esta crisis, esta pandemia, esta falta de alimento, esta hambruna que viene, esto que está ocurriendo espiritualmente en la iglesia, es señal de último tiempo. Esto me tiene que dar a mí un aliento, una esperanza, saber que ahora se acerca, que está cerca nuestra redención, mantenernos en la perseverancia, resistiendo en el proceso, para que habiendo acabado todo estemos firmes y podamos adquirir esa corona de vida. El proceso de José: vendido, calumniado, preso, sin familia, nueva cultura, nuevo idioma, alimentos que no conocía, sufrimiento, traición familiar. ¿Cuántas cosas tuvo que vivir José? Pero había un propósito. ¿Cuántas cosas vivió Jacob? ¿Cuántas cosas vivió? Luto, Dios en silencio por muchos años. Dios le pudo haber hablado por sueño, Dios le pudo haber hablado por revelación, Dios le pudo haber mostrado que José no había muerto. Sin embargo, había un plan y un propósito de Dios en el tiempo perfecto. Una crisis en una familia, una crisis en José, que produjo provisión en Gosén para un pueblo, que produjo, gloria al nombre de Jesucristo, la supervivencia del pueblo hebreo, gloria al nombre del Señor, la supervivencia del plan de Dios. Dios no está improvisando, Dios tiene todo en control, Dios es soberano, tu familia está en control de Dios, tu vida está en control de Dios. Nuestra parte es creer, nuestro trabajo es creer, aferrarnos a la fe, creer la palabra que Dios ha dictaminado sobre nuestras familias para el 2021, seguir agarrado de sus promesas y no movernos ni a diestra ni a siniestra, sino que sabiendo que nuestra redención está cerca, mantenernos enfocados al blanco de la soberana vocación. Podríamos seguir hablando, hermano, pero el tiempo apremia y sabemos que hay una programación. Nos hemos gozado con ustedes. Tiempos difíciles, vendrán tiempos de cumplimiento. Nadie espere tiempos mejores, sino aprendamos a resistir, porque hemos entendido hoy que en medio de la crisis también Dios es Dios, que Dios también es el Dios de la crisis, que Dios también es el Dios del desierto, que Dios también es el Dios de la prueba, que tenemos que crecer, que tenemos que madurar espiritualmente como pueblo, que tenemos que tener cuidado con la crisis espiritual que se ha movido a las iglesias para apagar la fe, para mover el sistema a cosas efímeras. Tanta palabra, tanta profecía, y es cuando más confusión estamos viendo, tanta cosa moviéndose en el pueblo, y es cuando más desánimo y más tristeza y depresión hay. Hay que meditar, hay que pesar los espíritus, hay que discernir, porque se están moviendo espíritus de engaño, espíritus de falsas doctrinas. Hay que tener cuidado en este último tiempo, porque eso también es parte de las señales del tiempo. Cuando le dijeron: son muchos los que se salvan, le dijeron: son muchos procurarán, pero pocos entrarán, y muchos es la mayor parte. Quiere decir que, iglesia, tú tienes que ser de esa parte que va agarrada de la palabra, que en tiempos de crisis va agarrada a la palabra, y que aprendió en esta prédica entrando al 2021 que posiblemente los tiempos no mejorarán, que posiblemente la cosa se ponga peor, pero que tú hoy has aprendido a poner en Dios tu confianza, que en Dios tú has aprendido a esperar,
porque Él es refugio y Él es respuesta para aquellos que invocan su nombre. Así que, Ángel, es un placer para mí haber podido compartir contigo, con Maranata. Un abrazo a todos ustedes, a Alfonso, a Héctor, a Julio, a todos los pastores, ministros, tanto de Maranata como de otras congregaciones e iglesias que son parte del cuerpo de Cristo. Un abrazo, amén, para todos ustedes. Llévense esta palabra, atesórenla en este tiempo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Angelito. Gloria al Señor, poderoso Dios. Un abrazo a todos los oyentes que están con nosotros. Venimos por ahí ahora en enero, si el Señor permite, amén. Estamos acá en la tierra. Vamos a estar, amén. El día está cerca. Gloria al nombre del Señor, con todos esos hermanos que están, ¿verdad? Esperando para mantenernos todo el tiempo en ese update profético. Vienen tiempos terribles, hermanos, tiempos donde tenemos que tener nuestras lámparas encendidas y con la provisión del Espíritu Santo. Así que, Ángel, un abrazo. Agradezco por la oportunidad a ti y a toda la gerencia. A Héctor, un abrazo. A Julio, a Alfonso y a todo el cuerpo ministerial de verdad, de las iglesias Maranata y a todos los que componen Maranata Radio Ministry. Así que Dios me los bendiga a todos y a todas y a los amigos que estuvieron en vivo. Gracias por su atención. A los que escucharán el video más adelante, comparte este mensaje. A través de él, Dios impactará vida. Donde le decimos al amigo que Dios es el Dios de las crisis, que no te refugies en los gobiernos, no te refugies en una vacuna, refúgiate en el Dios de Jacob. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo y el hermano Ángel con nosotros. Gloria al Señor. Bendito Dios.